Vamos a empezar y dar comienzo a la ley 17.801, que es la que nos va a llevar hasta todo lo que queda del cuatrimestre. La ley 17.801 lo que abarca es muy similar, o sea, nosotros estábamos viendo la 16.411, creo que ella, que es la provincial. Esta es nacional, pero hoy vamos a ver del capítulo 1 al 4. Y vamos a ver que lo que marca en algunos artículos es similar a la provincial, lo que sí, esta da, en su primer capítulo habla de el ámbito de aplicación que tiene la ley, ¿sí? Y del objeto, y qué documentos son registrables, del 1 al 3. ¿Se acuerdan que en la otra ley era similar? Bien. Fíjense lo que dice el artículo 1. Quedarán sujetos al régimen de la presente ley los registros de la propiedad inmueble existentes en cada provincia, en la capital federal y territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. O sea, esto es lo que se considera lo que es el ámbito de aplicación de la ley, ¿sí? Que es nacional. Abarca todo la República Argentina. O sea que todos los registros de propiedad inmueble van a tener que regirse por esta ley. El artículo 2 que nos dice que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2505 y 3535 del Código Civil, fíjense que esto tiene números viejos, ¿sí? Porque es una ley anterior a la reforma. En realidad los artículos cambian los números, ¿sí? Pero en definitiva la aplicación que tiene es la misma. No es que han cambiado los contenidos, ¿sí? Se ha cambiado la numeración de los artículos, pero los contenidos son los mismos. Y que dice que para su publicidad, oponibilidad a terceros y demás previsiones de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o anotarán, según corresponda, los siguientes documentos: los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles, los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares, los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales, referencias normativas, Código Civil, artículo y Código Civil, artículo, ven, estos dos que en realidad, si vamos a lo que era la ley en ese momento, bueno, después se los voy a dar en clase para que tengamos idea a lo que se refieren esos dos artículos, ¿sí? Pues son artículos que están en el Código Viejo. Bien. Fíjense que habla de los instrumentos y es muy similar a lo que habíamos visto en la de provincia, ¿sí? Todo lo que constituya, transmite y declare, modifique o extinga derechos reales sobre inmuebles y los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares. También, recuerden, dice, tienen que tener una formalidad, ¿sí? Acá fíjense que el artículo 3 marca que los documentos mencionados, para que puedan ser inscriptos o anotados, deberán reunir ciertos requisitos, ¿sí? Uno de ellos era la escritura notarial o la escritura pública. De hecho, siempre que nosotros vamos a inscribir un inmueble, sí o sí tiene que estar hecho por escritura pública por un escribano, ¿sí? Después, tener las formalidades establecidas por las leyes, estar autorizados sus originales o copias por quien esté facultado para hacerlo. En algunos casos es la ley, es el juez, y en otros casos también el mismo escribano, ¿sí? Revestir el carácter de auténticos y hacer fe por sí mismos o con otros complementarios en cuanto al contenido que sea objeto de la registración, sirviendo inmediatamente de título al dominio, derecho real o asiento practicable, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en sí el contenido que tiene que tener tiene que valerse por sí mismo, o sea, dar fe de que es algo primero auténtico y después que da la condición o da
el atributo de ser título al dominio, ¿se entiende? Para los casos de excepción que establezcan las leyes, podrían ser inscriptos o anotados los instrumentos privados siempre que la firma de sus otorgantes esté certificada por escribano público, juez de paz, un funcionario competente. Y esto también lo habíamos hablado cuando vimos el artículo, no era el 3, era otro, de la ley, ¿sí? Que ciertos instrumentos privados pueden también inscribirse. Y fíjense acá que está como 3 bis, que no se van a inscribir o no se van a anotar documentos mencionados en el artículo 2, inciso A, ¿sí? Los que tienen que tener, los que tienen que estar hechos por escritura pública, sino constare la clave o código de identificación de las partes intervinientes otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos o por la Administración Nacional de la Seguridad Social de corresponder. ¿Qué quiere decir esto? Esto está agregado, fíjense, en esta ley en el año 2000. ¿Sí? Fíjense que dice Boletín Oficial 1 del 6 del 2000, es el Decreto Nacional 434, artículo 8. Ahora, para todas las inscripciones de dominio, sobre todo en las sucesiones, lo que hay que hacer es, sí o sí, cuando se aportan los datos catastrales, ¿sí? Los datos de los futuros titulares de dominio, hay que acompañar quill o quit, ¿sí? Quill o quit depende de lo que tenga la persona. Sí o sí es obligatorio acompañar quill o quit. Bien. Hasta ahí vimos el capítulo 1 que nos da una idea entonces de lo que es el ámbito de aplicación de la ley, cómo tienen que ser los instrumentos y las formalidades que tienen que tener para que puedan ser inscriptos, ¿sí? El capítulo 2 nos empieza a hablar de lo que es la inscripción, los plazos que hay y los procedimientos y qué efectos tienen. Y va del artículo 4 al 9, ¿sí? Y fíjense que esto es un poco lo que hablamos siempre y está relacionado a lo que es el derecho privado, ¿sí? La inscripción no convalida el título nulo ni subsana los efectos de que adolece según las leyes, ¿sí? O sea, cuando un título no corresponde, ¿qué puedo hacer? A ver, por decirles un ejemplo. Un título nulo es aquel que, por ejemplo, yo no soy titular de dominio, ¿sí? Y vendo a una persona, y esa persona quiere inscribirlo. Se supone que, a ver, que se inscriba no quiere decir que eso se subsane, ¿se entiende? Puede pasar, sí, puede pasar porque yo, a ver, puedo falsear una escritura por ahí. Decir que tengo una escritura y está mi nombre y en realidad no está mi nombre, ¿sí? Eso es un título nulo. Por más que se subsane, o sea, para poder inscribirlo y que tenga que, se tiene que subsanar. Bueno, si yo cometí un fraude ahí, evidentemente que no, pero algún otro título que pueda tener, que se pueda subsanar, que se inscriba no quiere decir, a eso va el punto, ¿no? A que la inscripción no lo hace al título eficiente, sería. El artículo 5 dice, las escrituras públicas que se presenten dentro del plazo de 45 días contados desde su otorgamiento se considerarán registradas a la fecha de su matrícula, de su instrumentación. ¿Por qué es eso? ¿Sí? Porque supongamos que en ese plazo alguien quiere meter un embargo, ¿sí? En el plazo hasta que yo tengo la escritura. En realidad el plazo va a figurar que es mía o alguien que quiera hacer una venta, vamos a hacerlo más penal. Alguien que vende 2 veces su casa, ¿sí? Ahora, el que ha hecho la escritura con anterioridad va a ser el que tiene prioridad, ¿sí? En la venta. Y el otro, bueno, agua y ajo, tendrá que hacer, ver cómo reclama. Artículo 6. La situación registral solo variará a petición de
el autorizante del documento que se pretende inscribir o anotar, o su reemplazante legal, ¿sí? Quien tuviera interés en asegurar el derecho que se va a registrar. Cuando por ley local estas tareas estuviesen asignadas a funcionarios con atribuciones exclusivas, la petición deberá ser formulada con su intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tiene que presentarse cuando uno va a hacer variar o va a cambiar, tiene que estar autorizado cuando va a variar, por ejemplo, si yo, les quiero dar ejemplos como para que les quede más claro. Supongamos que yo le quiero transferir a mis hijos, ¿sí? Obviamente, si yo soy la titular de dominio, tiene que tener, en todo caso, voy a ser yo la que voy a tener que autorizar. En el caso de que sea, por ejemplo, una inscripción judicial, lo va a tener que autorizar un juez, ¿sí? A eso se refiere. La petición será redactada en la forma adecuada y de acuerdo con los requisitos que determine la reglamentación local. Después, el registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite, ateniéndose a lo que resultare de ellos y a los asientos respectivos. O sea que el registro tiene la obligación de examinar, ¿sí? Vieron que cuando uno hace una inscripción, ¿sí? Las personas que van a ser las que ceden tienen que tener, se les hace un informe de anotaciones personales para ver si esas personas pueden desprenderse de ese bien, ¿sí? Pueden transferir el dominio. Bueno, de todo eso se va a encargar el registro, ¿sí? Si observar, artículo 9, si observar el documento, el registro procederá de la siguiente manera. Observar, ¿qué quiere decir? Que tuviera alguna falta, alguna observación que no esté como corresponde. Y lo que va a hacer el registro, rechazará los documentos viciados de nulidad absoluta y manifiesta, ¿sí? O sea, eso por un lado. Después, si el defecto fuese subsanable, devolverá el documento al solicitante dentro de los 30 días de presentado para que lo rectifique. Sin perjuicio de ello, lo inscribirá o anotará provisionalmente por el plazo de 180 días. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, contando desde la fecha de presentación del documento, prorrogable por periodos determinados a petición fundada del requerente. A veces, modificar alguno de estos trámites demora mucho, ¿sí? Entonces, si el trámite se puede subsanar, se procede a una inscripción provisoria, que cae si no se cumple dentro del plazo, ¿sí? Esta solicitud implica la prórroga del plazo de inscripción o anotación provisional si antes no se hubiese concedido. Cuando la decisión no fuese rectificada, podrá promoverse el recurso o impugnación que correspondiere según la ley local, durante cuya sustanciación se mantendrá vigente la inscripción o anotación provisional. ¿Esto qué quiere decir? Que si por algún motivo me niegan, ¿sí?, poder hacer la inscripción o no poder solucionar el trámite para poder subsanarlo, uno puede recurrir, ¿sí?, pedir, impugnar esa decisión. Mientras eso se resuelve, obviamente sigue vigente la inscripción provisional. Y bueno, y después esto se va a fijar, la reglamentación local es la que fija los plazos máximos dentro de los cuales se sustancian los recursos, porque en realidad, de acuerdo a dónde vaya el recurso, sabemos que es el tiempo que puede pasar, ¿sí? Las inscripciones y anotaciones provisionales caducan de pleno derecho cuando se convierten en definitivas o transcurre el plazo de su vigencia, ¿sí? Esto es lo que nos da una idea de cómo tiene que estar o qué requisitos tiene que cumplir la escritura, o puede ser la forma o puede ser también la causa, ¿sí? No solamente la forma. Eso es, sí se va a ver explicitado en la forma,
Cuando veamos, creo que yo le subí en sí, creo que le subí lo que era un, un oficio para registrar. Después lo vamos a ver seguramente y ahí van a ver que hay uno de ellos, no sé si creo que, no me acuerdo si lo copié, lo voy a ver, estás salvado, así. Y bueno, vamos al capítulo 3, en donde sí, ya vamos del artículo 10 al 13, o sea que el artículo, todo lo que vimos antes, eran el procedimiento, cómo tenía que ser eh, las formalidades y cuáles eran los plazos, más o menos, ¿sí? Ahora vamos a lo que es la matriculación. ¿Y qué es la matriculación? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que los inmuebles, antes de la ley del año 2000, no estaban matriculados, ¿sí? Se regían por folio de seguridad. Bueno, dice, después de la ley de matriculación, que creo que la vimos y si no la vamos, se las voy a subir porque me parece que la subí como material, se procede a matricularlo, darle un número, ¿sí? Para que quede como más registrado de otra manera, ¿sí? Y no haya confusiones. Por ejemplo, es como darle un número de documento, así de fácil, para que lo entiendan simple y llanamente. Matricular al inmueble es como darle un número de documento, directamente, ¿sí? Dice, los inmuebles respecto a los cuales deban inscribirse o anotarse los documentos que se refiere el artículo 2, que acuérdense que el artículo 2 se refería a las escrituras, ¿sí? Serán previamente matriculados en el registro correspondiente a su ubicación. Exceptúanse los inmuebles de dominio público, obviamente, ¿no? Los de dominio público no hace falta, dice. La matriculación se efectuará destinando a cada inmueble un folio especial con una característica de ordenamiento que servirá para designarlo. Sigue habiendo un folio, pero un folio con matriculación, ¿sí? Y fíjense lo que dice el asiento. Dice, el asiento de matriculación llevará la firma del registrador responsable. Se redactará sobre la base de breves notas que indicarán la ubicación y descripción del inmueble, sus medidas, superficie y linderos y cuántas especificaciones resulten necesarias para su completa individualización. Además, cuando existan, se tomará razón de su nomenclatura catastral, se identificará el plano de mensura correspondiente y se dará mención de las constancias de trascendencia real que resulten. O sea que en este asiento, en esta matriculación, en este folio nuevo que vamos a tener, aparte de que va a tener un número, es todo esto lo que se tiene que volcar, ¿sí? Toda la descripción, ¿sí? Y todo lo que es la superficie de linderos y todo lo que especifique para la individualización correcta, ¿sí? Expresará el nombre del o los titulares de dominio con los datos personales que se requieran para las escrituras públicas, ¿sí? Respecto a las sociedades o personas jurídicas, se consignará su nombre de razón social, clase de sociedad o domicilio. Fíjense que para las sociedades, ¿sí? O las personas jurídicas, recuerden, también hay que tener en cuenta que son inscritas como personas físicas. Se hará mención de la proporción en la propiedad o en el monto del gravamen, el título de adquisición, su clase, lugar y fecha de otorgamiento y funcionario autorizante, estableciéndose el encadenamiento del dominio que existe al momento de la matriculación. O sea, se expresará además el número y fecha de presentación al documento del registro. Encadenamiento, ¿qué quiere decir? Que no puede haber espacios, ¿sí? El encadenamiento me sugiere que al anterior de mi inscripción surge esa persona y posterior a mí a quien yo se lo transfiera, ¿sí? Si hay alguien en el medio que no hizo la inscripción, no cuenta. Artículo 13. Si un inmueble se dividiera,
se confeccionarán tantas nuevas matrículas como partes resultaren, anotándose en el folio primitivo la desmembración operada. Cuando diversos inmuebles se anexaren o unifiquen, se hará una nueva y única matrícula de las anteriores, poniéndose nota de correlación. En ambos casos se vinculará la o las matrículas con los planos de mensura correspondientes. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Cuando se haga la subdivisión, el plano va a seguir siendo el mismo, recuerden. Vamos a ser copropietarios. Lo que sí vamos a tener una escritura con una matrícula diferente que a todos, ¿sí? Cada uno tiene su matrícula. ¿Por qué? Porque hay que individualizar el bien inmueble con la matrícula y el titular de dominio. Por más que sea copropietario, ¿sí? Y bueno, y vamos al último capítulo que vamos a ver hoy, que fíjense que nos habla del tracto sucesivo, la prioridad y los efectos. Y fíjense, el tracto sucesivo, recuerden que es la forma más económica, por decirlo de alguna manera, y con menos riesgos de poder transmitir cuando yo no quiero ser titular, ¿sí? Supongamos que me heredo una casa y yo en realidad no la quiero vender. Directamente el tracto sucesivo quiere decir que van a saltar, en este caso, si yo soy la futura titular, me van a saltar a mí. No va a ser necesario que inscriba yo, ¿sí? Bueno, vamos a leer el artículo a ver si matriculado un inmueble en los lugares correspondientes del folio, se registrarán las posteriores transmisiones de dominio, ¿sí? Fíjense que el folio en la matrícula, de ese folio que está matriculado es eterno, es como si fuera la libretita del inmueble para toda la vida, ¿sí? Las hipotecas, otros derechos reales y demás limitaciones que se relacionan con el dominio. Las cancelaciones extinciones que correspondan. Las constancias de los certificados expedidas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 y 24 y concordantes. Los asientos mencionados en los incisos precedentes se llevarán por escrito orden cronológico, ¿sí?, que impida intercalaciones entre los de su misma especie y en la forma que expresa el artículo 12, en cuanto fuere compatible. Acuérdense que el artículo 12 hablaba también de lo que eran las formalidades, ¿sí?, con la debida especificación de las circunstancias particulares que resulten de los respectivos documentos, especialmente con relación al derecho que se inscriba. ¿Esto qué quiere decir? Que el inmueble debe tener en su folio todo cambio y toda modificación que haya surgido. Todo, absolutamente todo. Todo se debe colocar en ese folio, ¿sí? No se registrará documento en el que aparezca como titular del derecho una persona distinta de la que figura en la inscripción precedente, ¿sí? Fíjense, por eso es el encadenamiento, ¿sí? De los asientos existentes en cada folio deberán resultar el perfecto encadenamiento del titular de dominio y de los demás derechos registrados, así como los de la correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones. Todo lo que corresponda, si yo voy a transferir, supongamos que yo figure en el folio del bien inmueble matriculado, soy yo solamente la que puedo transferir, ¿sí? Si no aparezco yo como titular, no puedo transmitir, ¿sí? Esto es más que nada por una cuestión de seguridad. Puede ser que yo haya comprado la casa, pero si yo, y puede ser que la quiera vender, pero yo no voy a poder firmar la escritura. Voy a tener que buscar al titular anterior. Es como cuando hacemos con el 08 con los vehículos, igual, ¿sí? No puedo hacer yo la firma de la escritura. Bueno, que eso creo que más o menos lo tenemos claro, ¿sí? Pero bueno, es lo que marca la ley y bueno, es lo que está en esta ley y tenemos que recordar. Entonces,
Y acá nos dice cuándo no será necesaria la previa inscripción, ¿sí? Lo que es el tracto abreviado, fíjense. No será necesaria la previa inscripción o anotación a los efectos de la continuidad del tracto con respecto al documento que se otorgue en los siguientes casos. Cuando el documento sea otorgado por los jueces, los herederos declarados o sus representantes, en cumplimiento de contratos u obligaciones contraídas en vida por el causante o su cónyuge sobre bienes registrados a su nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que la casa es de mi viejo, ¿sí? Y bueno, y el juez sabe, me hizo la declaratoria de herederos, entonces que no va a figurar, obviamente, no voy a figurar yo, porque en realidad el que va a figurar anterior va a ser mi viejo, ¿se entiende? Punto B. Cuando los herederos declarados o sus sucesores transmitieren o cedieren bienes hereditarios inscriptos a nombres del causante o de su cónyuge, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo voy a ceder o transmitir, también. En ese caso, tampoco voy a figurar y hace falta que figure. Tercero, cuando el mismo sea consecuencia de actos relativos a la partición de bienes hereditarios, ¿sí? Me tocó una de las casas de mi viejo y bueno, tampoco voy a estar yo seguramente y la quiero vender, no voy a figurar yo, ¿sí? Pero bueno, va a haber una declaratoria y un documento que eso lo acredite, ¿sí? Cuando se trate de instrumentaciones que se otorguen en forma simultánea y se refieran a negocios jurídicos que versen sobre el mismo inmueble, aunque en las respectivas autorizaciones haya intervenido distintos funcionarios. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta que siempre sea el mismo funcionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que mi viejo intervino un escribano y ahora interviene otro escribano. No necesariamente pueden ser el mismo escribano, ¿sí? En todos estos casos, el documento deberá expresar la relación de los antecedentes del dominio o del derecho motivo de la transmisión o adjudicación a partir del que figure inscripto en el registro, circunstancia que se consignará en el folio respectivo. Esto, en resumen, todo lo que pase con el bien, ¿sí? Desde que comienza su transmisión, tiene que estar desde que se matricula, es como ya les digo, es como que se le da un nacimiento nuevo, el número de matrícula, va a tener un folio en donde ahí estén todos y lo que se hace es anotar todos los detalles. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de hacer la historia que continúe sucesivamente, ¿sí? Se tiene que suceder, no puede haber espacios entre una inscripción y la otra, que no se demuestre que uno tiene el derecho a poder transferir. El artículo 17 marca, dice, inscripto o anotado un documento no podrá registrarse otro de igual o anterior fecha que se le oponga o sea incompatible, salvo que el presentado en segundo término se hubiese instrumentado durante el plazo de vigencia de certificación al que se refieren los artículos 22 y concordantes de lo presente dentro del plazo establecido del artículo 5, o si se trata de la hipoteca dentro del plazo fijado por el artículo 3137 del Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el inmueble esté en ese periodo, en esos 45 días, ¿sí? De ahí, en donde se está otorgando la nueva escritura, ahí no va a poder anotarse si aparece una hipoteca, si aparece una inhibición, si aparece durante los plazos de vigencia de la certificación, queda cortado, ¿sí? No puede introducirse nada, ¿sí? Los plazos, después los vamos a ver estos por el viejo Código Civil ahora cuando nos reunamos. El artículo 18 dice, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior y a los efectos de que
hubiese lugar por derecho, ¿sí? Porque puede tener derecho a poder embargar. El registro procederá de la siguiente forma. Devolverá los documentos que resultan rechazados, dejando constancia de su presentación tanto en el registro como en el documento mismo. La forma y el tiempo de duración de esta anotación serán los que rigen respecto a la inscripción provisional, ¿sí? Si al solicitante la inscripción o anotación existieren otras de carácter provisional o certificaciones vigentes, o esté corriendo respecto de estas el plazo previsto del artículo 5, aquella se practicará con advertencia de la circunstancia que la condiciona. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que esté a punto de entrar se anota provisionalmente, ¿sí? Ahora dice, cuando la segunda inscripción o anotación obtenga prioridad respecto de la primera, el registro informará la variación producida. La advertencia o información indicada se dirigirá a quien hubiese efectuado la petición o a quien tuviese interés legítimo en conocer la situación registral mediante notificación fehaciente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo justo estoy desprendiéndome de un bien, en el cual se tiene que registrar, está dentro de ese periodo de los 45 días, pasa que si entra una medida cautelar, la medida se puede anotar en forma provisional, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que suceda hasta que no esté inscrito el bien, puede llegar de alguna manera a entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque por algún motivo eso puede retrotraerse y si se retrotrae, en el momento que se retrotrae cae y entra la medida cautelar, ¿sí? Pero bueno, por eso uno generalmente cuando está atrás de un bien, lo que hace es eso, esperar y ver que pasen esos 45 días, porque el día 46 ahí tiene que meter la cautelar o lo que te quería, o el embargo, lo que estaba otorgado por el juez, ¿sí? Lo que habla el artículo 19 es de la prioridad entre dos o más inscripciones o anotaciones relativas al mismo inmueble. Se establecerá por fecha y número de presentación asignado a los documentos en el ordenamiento al que se refiere el artículo 40. Después vamos a ver lo que dice el artículo 40. Dice, con respecto a los documentos que provengan de actos otorgados en forma simultánea, la propiedad deberá resultar de los mismos. No obstante, las partes podrán, mediante declaración de su voluntad formulada con precisión y claridad, sustraerse a los efectos del principio que antecede, estableciendo otro orden de prelación para sus derechos, compartiendo la prioridad o autorizando que ésta sea compartida. ¿Qué quiere decir? Que si hay dos embargos que van a ingresar, ¿sí? Si no, supongamos que a veces los embargos no son por la totalidad del inmueble, siempre puede ser porque sea una porción. Bueno, siempre va a haber un ordenamiento, seguramente que es por el orden de cuál se presentó primero, pero sí se puede tratar de arreglar entre las dos, ¿sí? Si pueden compartir en el mismo momento, ¿sí? Si puede ser compartido. El artículo 20, ¿sí? Nos habla de cuando dice, las partes, sus herederos y los que han intervenido en la formalización del documento, el documento se refiere a la escritura, ¿sí? Como el funcionario autorizante y los testigos en su caso, no podrán prevalerse de la falta de inscripción, y respecto de ellos, el derecho documentado se considerará registrado. En caso contrario, quedarán sujetas a las responsabilidades civil y sanciones penales que pudieran corresponder. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que en el caso de que se haya dentro, entre que pasa un titular a otro, una vez que el inmueble está inscripto, ya está. Eso ya quedó registrado y quedó como inscripto. Si hay algún tipo de responsabilidad por parte de los que transmitieron, y bueno,
serán sancionados penalmente por lo que pudiese corresponder, ¿sí? No se va a echar, una vez que quedó la registración, ya está. Eso no se puede modificar. Solamente lo que se puede hacer es si la persona que lo hizo o sabía, en realidad el funcionario no iba a saber si había algún, no sabe en el momento que hace la certificación, bloquea y no sabe que está por entrar algún embargo o alguna medida cautelar, ¿sí? La inscripción procede y procede. En todo caso, después lo que se hará es tomar las sanciones que correspondan si era lo que no debían hacer, ¿sí? Bien. Bueno, con esto por hoy terminamos el capítulo. Ahora voy a hacerles el cuestionario y nos vemos después a las 19.